Créditos en la descripción, gracias. En el principio, la serpiente causó caos en la creación, el hombre fue corrompido por ideas ajenas a su persona, y cuando se dio cuenta de su error sintió miedo. Verán, el miedo, ese miedo no era algo común en la perfecta creación, algo nuevo había nacido pero era apenas como el humo de una vela a punto de extinguirse. Entonces él dictó sentencia y el miedo creció, volviéndose a partir de ese momento como la raíz de muchos sentimientos y emociones, porque todos los hombres nacieron temerosos, algo que se volvió natural, pues el miedo les ayudaba a preservar su integridad. Pero hay del hombre arrogante que piensa que la serpiente solo fijó sus ojos en él. La entera creación estaba en sus planes, porque qué absurdo sería pensar que de todas las criaturas vivientes en todos los infinitos planetas y estrellas, planos, universos y multiversos, nosotros seríamos los únicos en sucumbir. Diferentes tentaciones, un mismo mensaje y una misma sentencia: la muerte. No es de extrañar que ese frágil humo se convirtiera en algo abrumador, pero era como un huracán, una simple fuerza carente de conciencia que siempre estaba ahí, recibiendo y proveyendo. Poco a poco, la fuerza tomó consistencia, ya no necesitaba estar en todas partes, sino que, de forma pasiva actuaba en todas partes, y de todas partes venía a ella su conexión con todos los demás seres. La fuerza estaba viva, de cierto modo, pero permanecía ignorante de su propia existencia. No fue hasta que él dictó sentencia a sus hijos, los dioses, y que ellos sintieron miedo, cuando la fuerza despertó, pues el miedo de los dioses no era como el miedo de los demás seres, era más fuerte, más agresivo, tenía una esencia diferente, algo que multiplicó en una forma inimaginable la energía de la fuerza. Apenas pensante, sin saber cómo ni cuándo llegó al mundo, no tenía siquiera la capacidad para moverse, por lo que simplemente se dejó llevar, yendo a la deriva por la creación, observando a los seres en los mundos, en los diferentes planos y universos, hasta al mismo infraverso, solo al sobreverso no podía pasar. Pasaron millones de años, o quizás solo fueron miles, cientos, ¿quién podría saberlo? El tiempo nunca funciona igual en la gran creación. La guerra de los Mortadeus con los adoradores de los 8 signos había cobrado múltiples vidas, el poder de los Mortadeus era algo para horrorizarse, y sin embargo, los adoradores de los 8 descubrieron que no eran seres inmortales, lograron matar a algunos de estos pero a un alto costo, pues matar a un Mortadeus costaba, en la mayoría de los casos, sacrificar a casi 1000 guerreros en el combate. Un alto prácticamente de Gunab, lo que los humanos conocen como magia, creyó que sería conveniente invocar a un ser que sirviese de aliado, en su inocencia, o quizás en su necedad, pensó que no necesitaba el permiso de aquel ser, pues quienquiera que llegase, si ayudaba a derrotar a tan terrible enemigo, era por demás seguro que sería recompensado en gran manera, habría fiestas y banquetes en su honor. Cuando procedió a buscar al ser que sería el campeón, procuró ser cuidadoso en cuanto a que dicho ser no tuviese maldad en su interior, su búsqueda arrojó muchos resultados, pero uno de ellos le llamó la atención. Él prácticamente de Gunab encontró a un ser, no era de los dioses, pero tenía un poder como uno de ellos, no encontró maldad en su interior, pero poco se sabe que cuando ni siquiera entiendes qué es la existencia no puede haber maldad sin importar tu naturaleza verdadera. Había encontrado a la fuerza y no solo eso, la había invocado, no fue muy difícil, la fuerza no opuso resistencia, quizás no sabía cómo hacerlo, quizás simplemente desconocía que estaba siendo llamado, apareció sin una forma y a la vez, parecía la cosa más espantosa que aquel sacerdote pudo ver frente a sus ojos, pudo ver su propio miedo reflejado, pudo ver el miedo de millones de universos brotando de sí, no estaba seguro si su decisión había sido buena o mala, pues, a pesar de su no apariencia, la fuerza permanecía inerte. La fuerza observó, con curiosidad lo que estaba pasando, no era la primera vez que pasaba por ese lugar, ni la primera vez que había visto a ese sacerdote, pero sí era la primera vez que alguien tenía un tipo de interacción directa con él, se sentía de cierto modo, emocionada. Fue cuando la fuerza se comunicó con él, la naturaleza de dicha conversación no fue física, sino espiritual, o al menos eso parecía, la fuerza le mostró todo lo que había visto, todo lo que había sentido, sin embargo, el sacerdote apenas pudo comprender una gota en ese océano de información, pero también comprendió que la fuerza no tenía manera de actuar, ni siquiera era capaz de ir por su cuenta donde quisiera, pero tenía un poder que podía acabar con la terrible guerra en un parpadeo. Al prácticamente de Gunab entonces se le ocurrió una idea, con un cuerpo de Mortadeus que el ejército del signo número 6 recuperó del campo de batalla, trató de inundarlo con la esencia de la fuerza hasta que por sí sola ésta siguiese entrando.
La fuerza no tuvo cabida dentro del cuerpo del Mortadeus, y lo destruyó apenas entró una parte, pero era la primera vez que hacía eso, comprendió de inmediato cómo funcionaba un cuerpo físico, al menos el cuerpo de un Mortadeus, y la fuerza tomó forma. Curiosidad, excitación, fueron las primeras cosas que sintió en su nueva forma física. Pero no conocía la gratitud ni la benevolencia, pues sin darse cuenta, al hacer su cuerpo su poder actuó de forma tan desmedida que acabó con la vida de la mitad del ejército del sexto signo, incluyendo a aquel que lo había llamado. El ser entonces decidió explorar aquel planeta donde había llegado. Su apariencia era como la sombra de un Mortadeus, si estos emitiesen sombras, claro. Era tímido, así que cuando encontró a los Mortadeus, los observó a la distancia, vio cómo estos atacaban a los adoradores de los 8, entonces lo tomó como algo normal. Posteriormente, cuando los Mortadeus habían acabado de masacrar al ejército que los enfrentaba en ese momento, el ser llegó ante ellos. Ellos se sintieron asqueados y ofendidos con verlo, creyeron que era una burla, una imitación de ellos que los adoradores de los 8 de algún modo habían logrado crear, así que lo atacaron sin más. El ser no entendía que lo atacaban, pues de hecho los ataques no tuvieron efecto sobre él, pero, decidido a imitarlos, devolvió el ataque, que acabó con los Mortadeus presentes al contacto. Los refuerzos del ejército de los 8, a la distancia, observaron la acción, era la primera vez que veían caer a 10 Mortadeus de un solo ataque, ciegamente pensaron que el ser era su aliado y se aproximaron a él con regocijo. Mientras el ser observaba cómo aquellos a los que quería conocer habían desaparecido, no lo entendía, ellos le habían hecho lo mismo a él y él no había desaparecido. Fue cuando vio acercarse al ejército a la distancia, y nuevamente volvió a imitar lo que anteriormente había visto. Los atacó sin piedad, reduciéndolos a nada de inmediato. Sus acciones no quedaron ahí. Hacía lo mismo cada que podía, ni Mortadeus ni los adoradores de los 8 estaban a salvo, no había nada que pudiese parar a esa monstruosidad que los aniquilaba porque simplemente se le había hecho costumbre hacerlo. Hubo una alianza de ambos bandos para acabar con su enemigo en común, porque nada une más a viejos enemigos que una amenaza que pretende acabar con todos. Los esfuerzos eran inútiles, nada parecía poder acabar con la criatura. Fue cuando uno de los líderes de los Mortadeus decidió apelar a los dioses para evitar la extinción de sus especies. Razael, el comandante de los no caídos, fue el primero en responder al llamado. No le pareció correcto intervenir directamente, pues las criaturas de la creación debían librar sus propias batallas a su parecer, pero les dejó su bendición en un sello puesto en 8 amuletos que forman una sola pieza, asegurando que, mientras los Mortadeus y los adoradores de los 8 mantengan la paz, su sello permanecerá y quien porte el amuleto, tendrá garantizada la protección de su cuerpo, sería virtualmente inmortal y dominaría la parte del signo que le corresponde, pero la condición es que, cuando la amenaza se fuese, los amuletos pasarían a quien demostrase ser afín con su signo. Entonces se fue. Justo después de irse, llegó la serpiente, el comandante de los rebeldes, comentó que sin condiciones les daría su bendición, demostrando ser mejor que la oposición. Les daría la oportunidad de obtener poder directamente del infraverso y poder ir y venir sin limitaciones. Justo cuando estaba por irse, llegó Miguel, el comandante y príncipe de los ejércitos del sobreverso. Miguel no llegó para ayudar, sino para destruir el amuleto, pero por la resistencia de Razael y la serpiente, y que en el nombre de él pusieron juramento sobre el mismo, lo único que pudo hacer fue ponerle otra condición. Sin embargo, dada la naturaleza de los amuletos, no era posible poner una limitación sin antes dar una bendición. Por lo que permitió que el amuleto podría traer a alguien de entre los muertos, y entonces puso su limitación: solo una persona cuyas acciones no resulten en destrucción, caos e injusticia, será quien podrá heredar el poder del amuleto. Y para sorpresa de todos, lo tomó y esparció los amuletos por toda la creación. Entonces personalmente fue a encargarse del ser, al que habían llamado Ustimor. Vio que Ustimor en realidad no era malvado, era simplemente un niño capaz de devorar un multiverso, por lo que no sería justo destruirlo, así que fragmentó al ser y lo esparció por la creación, dándole la forma de la criatura dominante del mundo en que llegaba. Sabía que su poder seguiría creciendo, pero por ello esperaba que aprendiese a vivir y sufrir como todos, para que aprendiese a valorar la existencia. Una parte lo tomó consigo y lo volvió como uno de los dioses, bajo su mando, para asegurarse de que aprendiese de la bondad del reino del sobreverso. Solo en el infraverso no dejó nada, puesto que sentía que no era necesario que aprendiese la maldad de los dioses que lo habitaban.